Han pasado 4 años desde la muerte del príncipe Asim, hijo del sultán de Brunei. El productor de Hollywood y favorito de las estrellas del mundo del espectáculo murió a los 38 años de una misteriosa enfermedad. Pero muchos siguen sin creer la versión oficial de la familia real. Para disipar los rumores sobre la controvertida vida del príncipe y en su memoria, sus familiares rodaron una conmovedora película, que se proyectó en muchos cines del país. Pero, ¿cuál fue la verdadera causa de la muerte del príncipe Asim? ¿Y por qué sus amigos de Hollywood no acudieron a su funeral? Mira el vídeo hasta el final para descubrirlo. Así que, empecemos. El 24 de octubre de 2020, The Times publicó una inusual necrológica. En términos conmovedores, expresaba su pesar por la muerte del príncipe Abdulaziz Bolkiah, favorito de las estrellas británicas y estadounidenses del mundo del espectáculo. Sophia Loren, Naomi Campbell y más de un centenar de celebridades expresaron sus condolencias. El príncipe era especialmente querido en Hollywood y Londres, donde participaba en el negocio del cine y era conocido por su generosidad. El cuerpo de Asim fue llevado a palacio y enterrado según la costumbre islámica. Los discursos conmemorativos de sus amigos y colegas se quedaron solo en las redes sociales. Ninguno de ellos acudió a despedir a su amigo y benefactor en su último viaje. Solo los padres del príncipe y los miembros de la familia real de Brunei asistieron a la ceremonia fúnebre. Ellos sabían exactamente que había arruinado a su pariente favorito. Por lo tanto, es probable que a los amigos extranjeros de Asim no se les hubiera permitido asistir al funeral. Para comprender las razones de la trágica muerte del joven príncipe, es necesario examinar el camino de su vida. Asim nació en julio de 1982 en el seno de la familia del monarca absoluto de Brunei, Hassanal Bolkiah. Su madre, Mariam Abdulaziz, era la segunda esposa del rey de Brunei, y antes trabajaba como azafata ordinaria. De este matrimonio nacieron 4 hijos, el mayor de los cuales fue Asim. Cuando el príncipe cumplió 21 años, sus padres se divorciaron. Su relación tampoco se caracterizó por la estabilidad antes de la ruptura, así que la infancia del niño transcurrió en contraste. Se vio obligado a presenciar intrigas y escándalos en palacio. Por otro lado, Asim fue mimado por su padre, que le colmó de lujosos regalos. Una vez regaló a su hijo una consola Game Boy hecha de oro macizo y tachonada de diamantes. Sin embargo, el niño la encontró demasiado pesada, así que le pidió a su padre un gadget de plástico normal y corriente. En lugar de coches de pedales, el pequeño Asim montaba en Lamborghinis en miniatura, y las muñecas de Disney le llegaban en jets directamente desde Estados Unidos. Al cumplir la mayoría de edad, el príncipe recibió de su padre $5.000 millones y carta blanca para cualquier proyecto. Paradójicamente, la generosidad del sultán puede haber provocado la tragedia que contaremos a continuación. A diferencia de su hermano Abdul Matin, Asim era escéptico en cuanto a estudiar o practicar deportes. Estudió poco a poco en varias universidades, incluida Oxford, pero no hay constancia de que se graduara. En 2008, cuando el príncipe cumplió 25 años, su padre insistió en que su hijo asistiera a la Real Academia Militar Británica. Estudió allí durante una semana y luego simplemente desapareció con rumbo desconocido. Asim estaba mucho más interesado en los esfuerzos creativos que en los asuntos militares. Esta pasión llevó al príncipe de Brunei a Londres. Aquí fundó Daril Prince Productions, una empresa cinematográfica cuyo nombre simbolizaba sus orígenes. Asim asumió el cargo de productor general de la organización y se sumergió en la vida glamurosa. Su compañía cinematográfica producía principalmente comedias británicas. En 2014 llegó quizá el mayor éxito de Abdulaziz. Estrenada por él, la película Tú no eres tú no obtuvo grandes ingresos en taquilla, pero fue acogida positivamente por la crítica cinematográfica. El futuro se pintó de colores brillantes en la imaginación del príncipe, y se vio a sí mismo de pie en el escenario con una estatuilla del Oscar. Por desgracia, el primer éxito de la compañía cinematográfica del príncipe resultó ser el único. Las 2 películas siguientes pasaron desapercibidas para el cine mundial. Sin embargo, a finales de la década de 2000, Asim se sintió atraído no tanto por la producción cinematográfica como por la vida bohemia rodeado de famosos. Como el príncipe no podía atraer a las estrellas de la primera magnitud de los papeles extravagantes, se limitaba a comprar su atención. Su generosidad en el mundo del espectáculo sigue siendo legendaria. En 2009, Asim invitó a toda la alta sociedad londinense a su fiesta de cumpleaños. Para impresionar a los invitados, el príncipe gastó casi $90.000 solo en flores. Cada invitado recibió un cheque regalo de $25.000.
Incluía un viaje de safari a Kenia, el último smartphone, navegador por satélite, un cuadro de un artista de moda y un cupón para un servicio completo en una clínica dental de élite. Tales eventos eran habituales para un príncipe con sus miles de millones. Es comprensible que las estrellas del mundo del espectáculo le adoraran e intentaran estar lo más cerca posible del generoso Hasim. Sus compañeros fueron Michael Jackson y Pamela Anderson, Mariah Carey y el cantante Usher, a quien el príncipe regaló unas zapatillas Nike decoradas con diamantes. Curiosamente, mientras socializaba con la glamurosa fiesta, el príncipe no se convertía en un egoísta narcisista. Era igualmente generoso ayudando a fundaciones benéficas que recaudaban dinero para el tratamiento de personas pobres. El príncipe Hasim nunca imaginó que pronto él mismo necesitaría atención médica. En 2020, el príncipe comenzó el tratamiento de una enfermedad bastante rara, la vasculitis sistémica. Esta enfermedad afecta a los vasos sanguíneos y provoca fallos en todos los órganos internos. Los médicos tienden a creer que la vasculitis es una enfermedad genética, que se activa por experiencias nerviosas. En los últimos años de su vida, Hasim sufrió muchas tensiones. Todo empezó cuando su padre, el sultán Bolkiah, promulgó un decreto inusualmente duro. Ordenaba que los ciudadanos de Brunei que mantuvieran relaciones no convencionales fueran ejecutados mediante la lapidación. El famoso bloguero gay Perez Hilton acusó al príncipe de no hacer nada para aliviar la difícil situación de los gays en Brunei. El propio Perez Hilton afirmó que Hasim es gay y que incluso pasaron tiempo juntos. Según el bloguero, Hasim podría haber influido en su padre para que anulara el cruel decreto. Muchos de los conocidos de la alta sociedad estadounidense y británica del príncipe pensaban lo mismo. Le dieron la espalda, prácticamente le boicotearon. Fue un golpe terrible para el príncipe, que se había ganado su atención y amistad con tanta insistencia. Tal vez esto fue lo que provocó la activación de una enfermedad genética latente. Con recursos ilimitados, el padre, por supuesto, intentó salvar a su hijo. Los mejores médicos estaban a su disposición, pero fueron impotentes. En octubre de 2020 falleció el aristócrata y playboy que lo tenía casi todo. En aquel momento, muchos no creyeron la causa oficial de la muerte, dada a conocer por el príncipe Abdul Matin en su Instagram. Algunas fuentes afirmaron que Hasim padecía en realidad un cáncer de hígado, contra el que luchó durante mucho tiempo en un centro médico privado. Puede que fueran los efectos de innumerables fiestas en las que el alcohol corría a raudales. A pesar de que el sultán desaprobaba el estilo de vida de su hijo, cumplió con su deber paterno hasta el final. El príncipe Hasim fue enterrado en el mausoleo real y se declaró un periodo de luto de 7 días en todo el país. Tras la muerte de Hasim, se sintió cierta tensión en Brunei debido a los rumores sobre el príncipe. Su hermano Matin y sus hermanas Asema y Fachila han estrenado un documental titulado El príncipe Hasim es hijo del arte, en memoria de su hermano. Se trata de vídeos caseros de su infancia, imágenes raras de la colorida vida del difunto príncipe y sus intereses a través de los ojos de su familia y amigos. La película se estrenó el día del cumpleaños de Hasim y se proyectó en muchos cines del país. La mayor parte de lo recaudado con la venta de entradas se destinó a obras benéficas que el príncipe Hasim apoyaba activamente. Muchos están seguros de que fueron las fiestas glamurosas las que llevaron al príncipe a un trágico final. Intentó vivir de acuerdo con los valores del mundo del espectáculo, hacerse amigo de las estrellas y hacerse suyo para ellas. Como resultado, fue rechazado en el mundo del espectáculo y no comprendido en su tierra natal. En cualquier caso, el príncipe Hasim dejó definitivamente una huella en la historia de su país. Su memoria perdurará a pesar de todos los rumores y secretos que le rodean. ¿Qué opinas de esta trágica historia? Compártela en los comentarios. No olvides darle a like y suscribirte si te ha gustado el vídeo. Hasta pronto.